Hola mis niños de Estrella, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, hoy vamos con nuestra clase número 6. Como sabemos bien, nuestro discipulado está compuesto por 12 clases, por lo tanto, esta es la clase del medio. Vamos por la mitad de nuestras clases. Hace 8 días vimos acerca de que el pueblo de Dios honra a Dios, ¿cierto? Y nuestro versículo decía que Dios amaba al dador alegre. Bueno, hoy vamos a ver nuestra clase número 6 que se titula El Gran Amigo. Y a través de esta clase vamos a ver cómo Jesús murió por nuestros pecados, volvió a la vida para que podamos ser sus amigos. Bueno, vamos con los antecedentes de la historia. En otras lecciones hemos aprendido que Dios nos ama aún más de lo que Él odia nuestro pecado, ¿cierto? Él quiere que volvamos a tener una buena relación con Él, quitando nuestro pecado y perdonándonos. En esta lección consideramos la muerte y la resurrección de Jesús. Él soportó el justo juicio de Dios por nuestros pecados y lo enfrentó de una vez por todas en la cruz. El gran intercambio es que consiste en que Jesús recibió lo que nosotros merecíamos, es decir, la muerte por nuestro pecado. Si creemos y confiamos en Jesús, recibiremos lo que Él merece, que es la paz y el favor de Dios para siempre, ¿cierto? Significa que estaremos en familia con Dios eternamente. Este es el mayor intercambio de todos, es el gran regalo de Dios. ¿Cómo ha cambiado sus vidas desde que conocen a Jesús, desde que pusieron su confianza en Jesús? Bueno, respóndanse ustedes mismos esa pregunta y se darán cuenta cuán grande es Dios, ¿cierto? Cuán amoroso. Bueno, vamos a ver nuestro versículo a memorizar. Lo encontramos en Romanos capítulo 10, versículo 9. Y dice así, leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Este versículo nos recuerda cómo debemos responder a eso que Jesús hizo por nosotros, a eso que Él ha hecho por nosotros. Entonces debemos confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, ¿cierto? Y creer en nuestro corazón que Dios lo resucitó, ¿cierto que sí? Vamos a ver ahora nuestra historia de Sam. Vamos a ver qué nos dice la historia de Sam. Esta historia empieza así. Todos hemos hecho algo malo alguna vez, ¿cierto? Y sabemos cómo se siente ser castigados por ello. No nos gusta ser castigados, pero dentro de nuestro corazón sabemos que probablemente lo merecemos. ¿Qué tal si alguien dijera que tomará el castigo en nuestro lugar? Nosotros nos salvaríamos del dolor y esa persona recibiría lo que nosotros merecemos. Esto no sucede muy a menudo, ¿cierto que no? Solamente un gran amigo estaría dispuesto a tomar nuestro lugar en un castigo. Solo un gran amigo accedería a hacer algo así. La buena noticia es que tenemos un gran amigo, es que tú tienes un gran amigo. Su nombre es Jesús. Él vino a la tierra porque te ama, porque nos ama. Grandes multitudes seguían a Jesús a todas partes porque Él enseñaba con gran sabiduría y sanaba a los enfermos. En este tiempo Jesús predijo que lo matarían, pero que volvería a vivir después de 3 días. Los líderes religiosos de esa época se pusieron celosos y querían detenerlo, así que lo arrestaron, aun cuando él no había hecho nada malo. La multitud que había alabado a Jesús hace apenas una semana, ahora exigía que lo mataran. ¿Qué tal eso? Vamos a seguir leyendo la historia y vamos a ver cómo funciona el plan de Dios. Bueno, vamos a empezar con nuestra historia. Esta historia la encontramos en Mateo capítulo 27, de los versículos 27 al 60, y en Mateo capítulo 28, de los versículos 1 al 10. Dice así:
Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le echaron encima un manto escarlata, pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Lo escupían y tomando la caña lo golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: «Elí, Elí, lama sabactani», que significa: «Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. ¿Qué quiere decir? Que murió, ¿cierto? Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que habían sido hechas, llenos de miedo, dijeron: «Verdaderamente, este era el Hijo de Dios». Estando allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndolo. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando cayó la noche, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José. Este hombre también había sido seguidor de Jesús. Este hombre fue y habló con la autoridad de ese pueblo y le pidió que le entregara el cuerpo de Jesús. Cuando él tomó su cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo, un sepulcro que él había labrado en una peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. María Magdalena y la otra María, al ver el sepulcro, cuando ellas lo vieron, hubo un gran terremoto. Después de ese terremoto, descendió un ángel del Señor del cielo, y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Pero el ángel le dijo a las mujeres: «No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. Ya os lo he dicho». Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas, ¿qué creen? Se encontraron a Jesús diciendo: «Salve». Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: «No temáis. Id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán». ¿Qué tal esa historia? A través de estas 6 clases hemos visto que nuestro gran problema es el pecado, ¿cierto? Que el castigo del pecado es la muerte, es estar completamente separados de Dios y de todo lo bueno para siempre. La Biblia le llama a esto el infierno. Pero Dios quiere que estemos con Él eternamente. ¿Y qué hizo Dios? Enviar a su Hijo Jesús a que se pusiera en nuestro lugar, a que tomara el castigo que nosotros merecíamos. Así que nos dio un gran regalo, que fue la salvación a través de la muerte de Jesús. Entonces Jesús resucitó para ser nuestro gran amigo y para que le busquemos y para que confiemos en Él. ¿Cierto que sí? Bueno, a continuación, en sus cartillas, en la página 44, deben responder algunas preguntas que dicen: ¿qué nos dice esta historia sobre Jesús? ¿Qué dice esta historia sobre ti y sobre mí? ¿Qué he aprendido y qué voy a hacer? Entonces las vamos a responder. Y también nos da un repaso de las 6 clases que hemos visto.
Entonces, la primera, Dios hizo todo bien, ¿cierto que sí? La segunda, que desobedecimos a Dios, que pecamos. La tercera, que Dios envió a Jesús para rescatarnos. La cuarta, que Dios ama a los niños. La quinta, que debemos confiar en Jesús. Y la sexta, que Jesús murió y volvió a vivir, así que podemos decidir si creer en Él y ser sus amigos para siempre o no. Pero pues ustedes saben cuál es la mejor decisión, ¿cierto que sí? A continuación deben llenar en sus cartillas un espacio que dice que con quién van a compartir esa historia. Entonces van a hacer un dibujito de la persona con la que van a compartir esta historia. Y la cartilla también nos dice que hay 3 cosas muy importantes que debemos recordar. La primera de ellas es que Dios me creó y me ama. La segunda es que Jesús es el Hijo de Dios y que murió para quitar mis pecados. Y la tercera es que Él me trajo a la familia de Dios para siempre. Entonces, ahora vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar. Van a repetir después de mí. Querido Dios, sé que he tomado malas decisiones y he hecho cosas malas. Lo siento. Por favor, perdóname y cámbiame. Creo que tu Hijo Jesús murió por mis pecados y creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Quiero seguir a Jesús toda mi vida. Gracias por amarme y por hacerme tu Hijo. Por favor, lléname con el Espíritu Santo para tener toda la fuerza que necesito para seguirte. Te doy gracias, Papito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bonita oración, ¿cierto? Qué bonita lección, qué bonito lo que hemos aprendido hoy. A continuación, la cartilla tiene un espacio que se llama certificado de compromiso. Después de hacer nuestra oración, si ustedes la hicieron, significa que son amigos de Jesús. Es tu decisión si llenas el certificado o no, pero al llenarlo, estás adquiriendo un compromiso con Jesús. Entonces, los invito a que lo llenen porque al hacerlo se comprometen con Jesús, como les dije, a creer en Él, a confiar en Él, a buscarlo cada día de su vida. Entonces vamos a llenarlo. Este certificado nos pide nuestro nombre, la fecha en la que firmamos este compromiso, nuestra firma y mi firma. La parte que dice firma del maestro no la van a firmar. Cuando nos podamos ver, yo voy a firmar esa parte. ¿Listo? Y por último, en sus cartillas tienen una actividad. Como ya les había dicho, estamos en la mitad de nuestras clases. Van a escribir los versículos que hasta el momento hemos visto. Esta es una de sus cartillas. Esta es una de las cartillas del estudiante. Entonces van a llenar esos espacios. ¿Listo? Y recuerden que Jesús es nuestro amigo, que debemos buscarlo cada día de nuestra vida y que Él nos amó tanto que tomó nuestro lugar para perdonarnos y para acercarse a nosotros.